Manasés fue el 13º rey de Judá, hijo y sucesor de Ezequías. Subió al trono a los 12 años y gobernó por más de 50, del 687 al 642. Estudios arqueológicos modernos hablan de construcciones importantes durante su reinado, al igual que su padre Ezequías, incluyendo sistemas de agua y de integración de productos de Judá a las rutas comerciales de los asirios. Logró medio siglo de paz y prosperidad. Sin embargo, para la Biblia, el reinado de Manasés fue el más largo entre los reyes de Judá, pero el más oscuro. Declara que Manasés se pervirtió junto con la mayoría de sus súbditos, que lo acompañaron en el abandono de su Dios. Manasés ejecutó con el poder del Estado una reforma religiosa y cultural inversa y perversa, glorificando la idolatría. Estos dos puntos de análisis hacen muy interesante el examen de su reinado, y sumado a ello, al arrepentirse consiguió el perdón de Dios. Para los cristianos modernos, Manasés es un ícono del perdón divino, ya que tras ser uno de los reyes más sanguinarios y paganos de los judíos, se le perdonó e incluso fue enterrado en la ciudad de David, panteón solo reservado para los reyes fieles, con lo que se deduce que Dios lo perdonó completamente. Por todo esto, los invito a transitar el camino del estudio del reinado de este personaje tan singular como fue Manasés. Cuando comenzó el reinado de Manasés, en el 697, Sennacherib era rey de Asiria, que reinó hasta el 681 a.C. Manasés se menciona en los registros asirios como vasallo contemporáneo y leal. En Egipto gobernaba la dinastía 25, conocida como la dinastía nubia. Muerto Sennacherib, lo sucede su hijo, Esarhaddon. Los registros asirios enumeran a Manasés entre los 22 reyes necesarios para proporcionar materiales para los proyectos de construcción de Esarhaddon, quien muere en el 669 a.C. Fue sucedido por su hijo, Asurbanipal, quien también nombra a Manasés como uno de los varios vasallos que ayudaron en su campaña contra Egipto. Los registros asirios son consistentes con la evidencia arqueológica de tendencias demográficas y patrones de asentamiento que sugieren un periodo de estabilidad en Judá durante el reinado de Manasés. Arqueólogos como Israel Finkelstein y Neil Asher Zimmerman le dan crédito a Manasés por revivir la economía rural de Judá, argumentando que una posible concesión a Siria del estatus de nación más favorecida estimuló la creación de un mercado de exportación. Argumentan que los cambios en la estructura económica del campo habrían requerido la cooperación de la aristocracia rural, con la restauración del culto en los lugares altos, en pos de lograr la cooperación de estos productores que acostumbraban a tener estos altares. Con el crecimiento de la población en las tierras altas y el sudeste del reino, especialmente en el valle de Berseba, durante el reinado de Manasés, todo esto apunta a esta posibilidad. La construcción o reconstrucción de fuertes en sitios como Arad y Horbat Usa, explorados por Nabat Naaman y otros, también es argumentado por Finkelstein y Zimmerman como evidencia en apoyo de esta tesis, ya que habrían sido necesarios para proteger las rutas comerciales. La producción y exportación de aceite de oliva jugó un papel importante en la economía de la época.
Hay evidencia en el área de Gaza de comercio con Oriente y la Mesopotamia, y una industria de aceite de oliva aparentemente floreciente en Ecrón. Sin embargo, los mismos autores argumentan que el comercio generó grandes disparidades entre ricos y pobres, lo que a su vez dio lugar a disturbios civiles. Veamos cómo juzga la Biblia el reinado de Manasés. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 51 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora analicemos el porqué de los diferentes puntos de vista sobre el análisis del reinado de Manasés según la visión secular y la visión divina. Manasés es todo lo contrario a su padre Ezequías, absolutamente todo lo contrario. Que si habíamos dicho que Ezequías era una persona que había derribado todos los lugares de culto a dioses extranjeros, Manasés va a venir y los va a volver a construir. Si decíamos que Ezequías había eliminado a todos los ídolos extranjeros, Manasés va a venir y les va a volver a dar culto. Manasés profanó el templo del Señor con estos ídolos paganos y, más aún, quema a su propio hijo para ofrecerlo a estos dioses. Este dios sí era el más venerado en los pueblos semíticos, de un dios tan despreciable como el culto que se le rendía, del dios cananeo Baal, a veces relacionado con el dios Moloch. Era venerado por muchas naciones, pero cananeos es un término que puede abarcar a fenicios, filisteos, sidonios y demás. Pero además de estos pueblos, este dios era venerado por babilonios, caldeos, cartagineses, que era el dios de la fertilidad. De allí que pueblos agrícolas se volcaran a su culto con tanta devoción. También se le relaciona con las lluvias y el trueno. El nombre de este dios, Baal, significa dueño, por lo cual muchas localidades de la antigüedad eran bautizadas con su nombre. Los templos dedicados a estos dioses no eran muy ortodoxos que digamos, pues por ejemplo, se nombraban sacerdotes para dirigir la adoración en estos santuarios y en los muchos lugares sagrados que se hallaban en las cumbres de las colinas cercanas y que eran conocidos como lugares altos. Es posible que en el interior de dichos lugares sagrados hubiese imágenes o representaciones de Baal, en tanto que en el exterior, cerca de los altares, se encontraban las columnas de piedra, los cuales eran símbolos fálicos que representaban al dios Baal, los postes sagrados que representaban a la diosa Aserá y estantes de incienso. Había prostitutos y prostitutas en los lugares altos. Los templos dedicados a estos dioses no eran muy ortodoxos. También se llevaba a cabo el deplorable sacrificio de niños, que eran particularmente crueles, pues la historia cuenta que se fabricaban estatuas de metal huecas con forma del dios, tallándolas como si fueran armaduras. Entonces calentaban con leña estas estatuas y ponían a los niños dentro para que murieran calcinados. A la vez, estos macabros artefactos tenían fabricados ciertos artilugios que amplificaban los gritos de las víctimas, pues se creía que los gritos de dolor harían que el dios Baal los escuchara. Asera era la diosa de la fertilidad entre los cananeos. El nombre común de esta diosa en Babilonia y Mesopotamia era Istar. Su nombre entre las naciones que circundaban Israel era Asera o Astarte, pero los escritores bíblicos, aparentemente de manera deliberada, cambiaron el nombre a Astartot.
o Astotet, para que su pronunciación se asemejara al vocablo hebreo que significa vergüenza, porque efectivamente el modo que se la veneraba era degradante y vergonzoso. En la mayoría de las creencias mesopotámicas y cananeas se le ubica como la esposa, amante, hermana o madre del dios más encumbrado del panteón. De ella habrían nacido entre 70 a 80 dioses. Su imagen y culto llegó hasta Egipto, incorporada por la dinastía 18, hasta se descubrieron estatuillas de esta diosa en Arabia. Sobre ella se tejieron cientos de historias, de las más variadas, y hasta se la relaciona con imágenes africanas. Con respecto al culto a las estrellas y a los planetas, esto es evidentemente asirio. Llegaron a tener estudios muy avanzados de astrología y fueron los creadores del zodíaco. Consultaban a divinos y astrólogos para conocer el futuro, siendo posible que pitonisas y adivinos asirios ejercieran en la corte de Manasés. También nos dicen que este rey persiguió a todos los servidores de Dios, por lo tanto convirtiendo el culto al Dios verdadero como un culto clandestino. El reinado de Manasés fue contemporáneo de los últimos años del profeta Isaías. Una tradición rabínica acusa a Manasés de martirizarlo y provocar su muerte. Y además hay una antigua tradición que nos dice que una de sus víctimas fue el profeta Isaías, al que cortó en dos con una sierra. Durante el reinado de Manasés, Esaradón y Arsubanipal extendieron el dominio asirio hasta Tebas, en Egipto, alrededor del 663. Una sangrienta guerra civil estremeció al imperio asirio en la rebelión de Samazumukin, quien era el gobernador de Babilonia, hermano de Asurbanipal. La revuelta llegó a su punto culminante con la conquista de Babilonia en el 648, y mientras tanto otras rebeliones estallaron en Siria y Palestina. Dios castigó a Manasés entregándolo en manos de los asirios, que lo llevaron a Babilonia encadenado. Es posible que Manasés participara en alguna conspiración en aquel tiempo, y esto fuera la causa de que perdiera la confianza de sus aliados y fuera llevado a Babilonia. No es precisa ni la causa ni la fecha exacta en que se dieron los acontecimientos. Cuando una persona lucha contra Dios, cuando una persona corta con una sierra en dos a sus enemigos, cuando una persona mata a sus propios hijos, cuando una persona persigue a los que dan culto al Dios verdadero, pues al final es conquistado por sus enemigos. Muchos estudiosos cuestionan su tiempo de cautiverio, entre otras cosas porque fue trasladado a Babilonia, cuando la capital del imperio era Nínive, y porque los asirios, por lo general, no dejaban vivos a sus prisioneros importantes. Algunos afirman que pasó cierto tiempo con Shamash-shum-kin en Babilonia y que acompañó a Asurbanipal en la invasión a Egipto. Entonces Manasés se arrepintió y Dios lo libró y lo restauró en su trono. Luego Manasés trató de deshacer la idolatría y restaurar el culto a Jehová. Mientras estuvo prisionero, Manasés rogó por misericordia y al ser liberado y restaurado en el trono, abandonó sus caminos idólatras. Nos dice la segunda de Crónicas 33:15 al 17. Una referencia a la oración que realizó Manasés para ser liberado, pero no precisamente la misma, se encuentra en la segunda de Crónicas 33:19, donde se dice que la oración está escrita en las palabras de los viventes. La oración se considera apócrifa, tanto por judíos como católicos y protestantes. Fue incluida en la Vulgata a finales del siglo IV, inmediatamente después del libro de Segunda de Crónicas. La oración se canta durante el culto católico ortodoxo cristiano y bizantino,
También se utilizó como cántico en el libro de oración común utilizado por la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. En la Biblia etíope se encuentra en Segunda de Crónicas. He pecado, Señor, he pecado, y mis faltas yo conozco, pero te pido suplicante, aparta de mí tu enojo, Señor, aparta de mí tu enojo y no me hagas perecer junto a mis faltas, ni, eternamente resentido, me prestes atención a las maldades, ni me condenes a los abismos de la tierra. Porque tú eres, Señor, el Dios de los que se arrepienten, y en mí mostrarás tu bondad, ya que, aun siendo indigno, me salvarás conforme a tu mucha misericordia. Luego Manasés trató de deshacer la idolatría y restaurar el culto a Jehová, pero ya era tarde. Toda una generación había crecido sin ninguna enseñanza en la religión del verdadero Dios. Tu misericordia nueva está al despertar. Manasés era súbdito del imperio asirio y respondiendo a ese vasallaje, incorporó cultos asirios en Judá. El imponer los cultos propios eran parte de las exigencias de los imperios. Baal y Asera, que eran dioses cananeos, pero Moloc, que si bien también era cananeo, era reconocido en Asiria. También el culto a las estrellas y a los planetas. Durante su reinado y bajo la más suave dominación de los reyes Ayaradón y Asurbanipal, se produjo una recuperación económica, aunque en desmedro de la justicia social y la rectitud. De cualquier manera, como se estudia la monarquía de Manasés, así como lo vimos en el caso de Omri, la Biblia analiza los logros sagrados de los monarcas, su relación con el verdadero Dios, el que había salvado al pueblo de Israel y lo había guiado. Los triunfos materiales que cualquier soberano pudiera lograr, si no estaban sujetos a los designios divinos, no serían tenidos en cuenta en el texto sagrado. Y si para lograrlo se hubiese apartado del camino de Jehová, nunca serán bendecidos por él. Y lo que el rey haya logrado durará poco y será olvidado por las futuras generaciones, así como pasó con Manasés.